Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles, qué bueno que nos damos cita en esta mañana de domingo. Domingo especial porque, bueno, hoy se lleva a efecto una celebración de la que casi nadie se da cuenta, pero hoy es Día del Padre, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la vida de todos los papás. El mensaje particularmente hoy está dirigido para ellos. Las mamás se pueden dormir un rato y las despertamos al final. No, no es verdad. El mensaje evidentemente nos atañe, nos alude, nos compete a todos en términos espirituales. Entonces, bueno, qué bueno que estamos reunidos en esta mañana. Al final, bueno, cada familia tendrá la oportunidad de celebrar a su propio papá. ¿Y por qué para los papás no hay morisqueta? Pues porque somos papás. Es que no somos mamás, por eso. Pero gracias a Dios por la vida de los padres que sin duda alguna tienen un papel factorial en el proceso de crianza e instrucción de nuestros hijos. Muy bien. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie El mejor regalo para nuestros hijos, que iniciamos hace algunas semanas y que metimos en un stand-by por causa de las últimas dos enseñanzas al respecto de la libertad cristiana. Hoy retomamos esta serie y vamos ahí, por favor, al libro de los Efesios, nuestro verso base. Y voy a entrar de forma directa al tema. Quien quiera tener conocimiento de los antecedentes, pues tiene la oportunidad de consultar el material en Facebook o en YouTube. El tema de hoy va a tener por título Padres cristianos criando como cristianos. Padres cristianos criando como cristianos. Efesios 6, verso 4 dice de la siguiente forma: Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el cuidado y el amor que tienes de nuestras vidas. En esta mañana venimos con un corazón dispuesto, una actitud humilde de nuestro corazón, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres infalible, nosotros no. Por lo tanto, Señor, nuestra dependencia es enteramente de ti, no de nuestras habilidades, destrezas o capacidades, Señor. Es de ti. Te pedimos que por tu palabra y la acción del Espíritu Santo gloriosa sobre nuestro corazón el día de hoy sea transformado, edificado, iluminado, y la tiniebla, Señor, del entendimiento sea disipada. Ayúdanos a ser padres que criamos como cristianos, mi Señor, a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, para tu gloria y honra. Amén. Bien, hemos comentado que este versículo bíblico en toda la Escritura es el que contiene la mayor cantidad de elementos de la función paterna. Y cuando menciona a los padres, evidentemente no solamente se refiere al género masculino, sino que es una alusión global a la función colectiva, conjunta, coordinada entre papá y mamá en la labor instructiva y de crianza de los hijos. Pero fíjate cómo la última frase de este verso menciona la procedencia, la fuente de la información que tiene que generar los contenidos, los objetivos y aún las formas de evaluación de la crianza que nosotros les damos a nuestros hijos. Dice, del Señor, del Señor. Por lo tanto, aquí se hace una alusión distintivamente cristiana. ¿Qué significa cuando la Biblia dice del Señor? ¿Y por qué esto define una distinción cristiana en la enseñanza? Mira, en general, la mayor parte de los padres entienden que la crianza es un proceso a través del que debemos de instruir, disciplinar y dar formación en el carácter y en la moralidad a los hijos. O sea, no es necesario ser cristiano para entender la crianza de esta manera, particularmente. La mayor parte de la gente entiende que si tiene hijos, tiene la labor fundamental de formarlos, de instruirlos, de disciplinarlos. Eso es algo que generalmente la mayor parte de los padres no cristianos entienden perfectamente bien. Ahora, es precisamente la frase del Señor, en Efesios 6:4, lo que cristianiza el mandato a los padres de criar a sus hijos. O sea, el mandato es criadlos en disciplina e instrucción. Pero lo que cristianiza el mandato
en este pasaje y lo hace distintivamente evangélico y evangelístico es la frase del Señor. Entonces, la disciplina y la instrucción no son mis conceptos, hermanos, no son tus conceptos, a menos que nuestros conceptos estén alineados a los conceptos del Señor. A ver, digan todos conmigo, del Señor. Esa es la fuente informativa. La fuente de los objetivos, la fuente de los contenidos y las mecánicas evaluativas son precisamente originadas en la mente y en el corazón del Señor. Entonces, como ya dijimos, los padres en general vamos a invertir en los hijos lo que tenemos a nuestro alcance, los mejores valores que conocemos, pero en general los padres no suelen filtrar esos valores en este precepto para poder identificar si son o no son del Señor. Entonces, ¿cómo es que la disciplina y la instrucción son del Señor o provienen del Señor? Bueno, eso implica que tanto el contenido como las formas de nuestra disciplina e instrucción deben de ser las del Señor. Es decir, las maneras con las que llevemos a cabo nuestra labor, los objetivos, los contenidos. Tenemos que verificar que lo que estamos entregando a nuestros hijos tiene que ser aquello que Dios les daría si Dios estuviera criando. ¿Me estoy explicando? Tenemos que evaluar continuamente, de manera frecuente, con regularidad, si lo que estamos dando a nuestros hijos es lo que Dios les daría si la labor de crianza la ejerciera directamente Dios sobre nuestros hijos. Entonces, mi disciplina, mi instrucción tienen que ser las del Señor si yo soy un padre o una madre cristianos. John Stott, un predicador, pastor, que ya se encuentra en la presencia del Señor, decía lo siguiente, y cito: detrás de los padres que enseñan y disciplinan a sus hijos está el Señor mismo. Detrás de los padres que instruyen y disciplinan a sus hijos está el Señor mismo. Y en ese sentido, entonces entendemos que representamos a Dios ante nuestros hijos. Estamos haciendo el trabajo de Dios, asignados por Él, frente a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sembramos en sus corazones, modelamos sus vidas según lo que Dios quiere, con las maneras que Dios utilizaría, en las formas que Dios lo haría, con los contenidos que Dios les daría a nuestros hijos. Por eso representamos a Dios. Estamos haciendo un trabajo de formación que Dios hace en nuestros hijos a través de nosotros, y eso representa un altísimo llamado. El más alto llamado evangelístico que un ser humano tiene en la tierra es cuando ejerce la función evangelística en el ejercicio de la función paternal o materna, ¿correcto? Porque solamente un padre y una madre puede garantizar a través de la crianza modelada en la Biblia virtud de una generación a otra generación. Y esa es la función de un padre cristiano. Es un alto llamado, es una tarea sobria, es una tarea solemne, porque es representar a Dios frente a nuestros hijos. Eso tiene solemnidad, hermanos, eso tiene una seriedad trascendente. Es muy triste, es lamentable cuando observamos vidas al interior de un seno conyugal paterno que no entienden el nivel de profundidad, el nivel de importancia, el nivel de impacto, el alcance generacional que tiene el proceso instruccional, el proceso formativo, el proceso de crianza. Entonces, la forma en la que Dios ha diseñado la crianza permite que cuando yo ejecute la disciplina y la instrucción del Señor, con los objetivos, las formas y los contenidos del Señor, ese proceso conduce a mi hijo a conocer a Dios de forma personal. La crianza cristiana garantiza un alto nivel de efectividad en este objetivo fundamental. La crianza con los objetivos, con la planificación, con la disciplina, con la instrucción, con las formas del Señor, asegura que mi hijo un día se encuentre frente de Él con un alto nivel de certidumbre de darle una respuesta afirmativa al Señor en su experiencia personal con Él. Así tendría que ser la instrucción cristiana. Esta tendría que ser una ambición santa en todos los padres cristianos. Nosotros deberíamos querer que nuestros hijos conozcan a Cristo de manera personal, ¿sí o no? ¿Cuántos papás hay aquí? Y podemos entender que son cristianos.
La más alta ambición que ustedes tendrían que albergar en sus corazones es que sus hijos lleguen al conocimiento personal del Señor. Entonces, no hay un mayor regalo que este para un papá y para una mamá cristianos. Que hemos recibido el mensaje del Evangelio, que hemos abrazado el mensaje del Evangelio, que ahora nuestros hijos lo reciban y lo abracen también. No porque se los imponemos, sino porque han entendido su condición de pecado y han acudido a Cristo en una búsqueda de su salvación y de su redención. Una comprensión profunda, plena, sustantiva, real, genuina, esencial, nodal, central en su vida de que son pecadores. Y que se encuentran en la urgente e inminente necesidad de ser salvados y redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es algo que no se gesta como el resultado de una imposición obstinada. Eso es algo que se gesta en el proceso de crianza a la manera del Señor. La Biblia, hermanos, no está en contra de que les demos preparación de corte secundario a nuestros hijos. De hecho, hay elementos escriturales que nos permiten identificar la necesidad de hacer una amalgama de recursos diversos que incorporen igualmente valor al proceso instructivo de nuestros hijos. Pero tenemos que identificar la diferencia entre lo primario y lo secundario. La palabra de Dios no está en contra en que les demos preparación académica, deportiva, que les aproximemos a actividades artísticas lícitas, pero la tarea más elevada de un padre es conducir a sus hijos a conocer al Señor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se alcanza? Bueno, si seguimos las instrucciones, si criamos a nuestros hijos con la disciplina y la instrucción del Señor, estaremos haciendo eficazmente esa tarea. Los estaremos conduciendo a conocer al Señor de manera personal. En Tercera de Juan, vamos ahí por favor, Pablo le dice a uno de sus discípulos llamado Gallo, un hijo espiritual. Si tú estás a punto de ser mamá y hermana, ahí hay una alternativa de nombre para tu hijo, le puedes poner Gallo, ¿verdad? Es bíblico, es un nombre bíblico. Ahora, ¿qué significa gallo en el griego original? El que hace kikiriki, ¿verdad? Entonces, si de repente tu hijo al llorar parece que hace kikiriki, es una buena alternativa llamarle gallo, ¿no? Bueno, nombres extraños en el Nuevo Testamento, pero ese discípulo del apóstol Pablo se llamaba así, se llamaba Gallo, y era un hijo espiritual del apóstol. Y fíjate lo que dice en el versículo 3, dice, porque me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Y la palabra andar la hemos analizado a la luz de la palabra y con la guía del Espíritu Santo a lo largo de los años, hermanos, y no es otra cosa. Su significado es el estilo de vida, la forma de tu conducta, cómo piensas, hablas y te conduces, el comportamiento general que desarrollas en la toma de decisiones, la forma en la cual reaccionas. Eso significa la palabra andar. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo me regocijo, me alegro mucho de cómo andas, cómo vives en la verdad, y no tengo mayor gozo que esto, oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, por supuesto, esto lo podemos traspolar al plano de la relación paterno-hijo en términos físicos, en términos consanguíneos. ¿Cuántos de nosotros como padres cristianos no hemos experimentado esto mismo que dice el apóstol Pablo? Cuando hemos desarrollado en alguna forma, esforzándonos el proceso de crianza a la manera del Señor y comenzamos a identificar que nuestros hijos comienzan a andar en la verdad, comienzan a pensar en línea directa y proporcional a la verdad, hablan conforme a la verdad, deciden conforme a la verdad. Cuando les identificamos en tiempos personales, íntimos de oración con el Señor, comenzamos a identificar las evidencias de una fe verdadera. Esto es algo que llena de gozo el corazón de un papá. Nosotros lo escuchamos con regular frecuencia cuando los padres que están criando niños todavía de brazos o que están en su primera fase de desarrollo infantil y el niño, cuando la familia ora antes de comer, el niño junta sus manitas y baja su cabeza y sin entender lo que el padre o la madre está diciendo, él comienza a balbucear. Y entonces llegan los papás emocionados, pastor, mi hijo de 1 año ya ora. Hermana, su hijo de 1 año ni siquiera habla. Su hijo está haciendo por imitación lo que observa a través de la conducta familiar.
¿no? Recuerden, hermanos, que la personalidad, el temperamento es algo que viene decodificado genéticamente en nuestra condición original. Sin embargo, el carácter no es algo con lo que nacemos, es algo que aprendemos por vía de la imitación. Y entonces, si tú estás identificando en tu pequeño hijo ese tipo de conductas que emulan una vida que sin ser cristiana reproduce acciones cristianas, por lo que él está viendo en el seno familiar, vas caminando por el sendero correcto. Es muy probable que si tu integridad cristiana es genuina, se encuentra edificada en solidez en Cristo Jesús, tus hijos a la postre podrán tener una proximidad personal con la experiencia de su propio cristianismo. Sin embargo, hermanos, hay padres no cristianos que cuando sus hijos se convierten a Cristo, no cristianos, y comienzan a venir a la iglesia, y ya comienza a ser habitual venir los martes, los miércoles, los días de servicio a la congregación, estos padres no cristianos comienzan a cuestionar que sus hijos desarrollen un hábito eclesiástico. ¿Ya te vas otra vez a la iglesia? ¿Otra vez domingo? ¿Otra vez no vamos a ver el partido? ¿Otra vez te vas? ¿Hasta qué hora vas a llegar? ¿Ya renunciaste a tus amigos? ¿Ya no vas al antro? ¿Qué está sucediendo con tu vida? Hermano, esto lo podríamos considerar como algo normal, pero lo más preocupante es que hay padres cristianos que tienen reservas acerca de la decisión de sus hijos de dedicar su vida al Señor. Quizás desean para ellos una vida más glamorosa o de mayor nivel de éxito, algo que terrenalmente sea más visible, de un encumbramiento, de un alcance de metas y de objetivos, de lo que en realidad materialmente o estéticamente puede significar la vida cristiana de servicio al Señor. Qué triste cuando esto sucede, pero esto sucede porque nuestros valores como hijos de Dios, hermanos, están trastocados. Para algunos padres cristianos, la peor noticia que podrían recibir de sus hijos es que el hijo le notificase su intención de dedicarse a la obra del Señor. Papá, percibo un llamado de ser pastor, percibo un llamado a las misiones, percibo un llamado de desarrollar una obra ministerial de tiempo completo en mi vida. Y entonces el padre dice, ¿y el proyecto de que seas arquitecto? ¿Y el proyecto de tu ingeniería? ¿Y el proyecto de que seas un médico prestigioso, un artista afamado? ¿Dónde queda? Padres cristianos que demeritan el servicio de sus hijos al Señor. Ojalá pudiéramos ver la vida como Dios la ve. ¿Y cómo la ve Dios? Él dice, ¿qué aprovechará el hombre si perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? En Mateo 16, 26. Entonces, eso, hermanos, es lo que Dios quiere para nuestros hijos. Eso es lo que Dios establece como fundamento. Deuteronomio 6, 6. Vamos ahí, por favor. Dice la Escritura, mandato que Dios le da a Moisés, mismo que tendría que reproducirse en el grueso del pueblo de Dios. Él dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Este mandato Dios se lo entrega de forma directa a Moisés, pero ¿a quién tendría que transmitirlo Moisés? Vamos a leer con inteligencia. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿A quién está dirigido el mensaje? A los que tienen hijos, es decir, a los padres fundamentalmente. Y hablarás de estas palabras cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás a una señal en tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Un altísimo nivel de interés de Dios en que los padres hagan esto con diligencia. Habla del tiempo correcto, cuando se levanten y cuando se acuesten, y de los lugares donde tiene que suceder esto, en la casa, cuando salen de la casa, en el camino, en el campo, en la ciudad, en todo tiempo y en todo lugar. Es decir, la importancia suprema de la diligencia en llevar a efecto este mandamiento. El Señor está diciendo, transmíteles a tus hijos con diligencia estas cosas que yo te mando hoy. Y en el contexto en el que Moisés está recibiendo este mandamiento del Señor, hay una previa recopilación de la ley de Dios. Y el mandato más importante de la ley de Dios, que de hecho lo resume de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces lo que Dios les está diciendo es, enséñenle a sus hijos a amarme.
y amar a los demás como a sí mismos. Enséñenles estas cosas y háganlo de forma diligente en todo momento, en todo lugar. Repítanlo, escríbanlo en todas las paredes de sus casas, en las puertas, que lo vean, que lo recuerden hasta la saciedad. Esto es enfático. Lo que los padres deben de hacer es conducir a sus hijos hacia mí. Es lo que dice el Señor. En Malaquías 2:15. Quiero que leamos esta escritura en la Nueva Traducción Viviente. Malaquías está haciendo una confrontación a los hombres por la infidelidad hacia sus esposas. Y fíjate lo que dice en el verso. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere de esta unión? Quiere hijos que vivan para Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de los matrimonios, entre otros aspectos y preceptos otorgados al matrimonio? Que los matrimonios criemos hijos para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa, a la mujer de tu juventud. ¿Por qué? Porque Dios quiere hijos que vivan para Él. Y tú como padre eres el instrumento a través del cual, dice el Señor, yo voy a conducir a tus hijos hacia mí. Podría decirse que el instrumento por excelencia que Dios utiliza para este fin es el padre y también la madre. Y Dios utiliza evidentemente otros elementos y otras estrategias y otros rudimentos, pero el elemento, el instrumento por excelencia es el padre. Esta expresión, disciplina e instrucción del Señor, establece algunos principios, hermanos, y es lo que vamos a continuar estudiando en esta mañana. Los dos primeros principios que se derivan de este precepto, disciplina e instrucción del Señor. El primer principio es el conocimiento, principio del conocimiento, y el segundo principio es el principio de la coherencia. Puedes apuntarlo en tus notas si es que traes dónde hacerlo. Principio del conocimiento y principio de la coherencia. Vamos con el primero, principio del conocimiento. Deuteronomio 6:6, nuevamente voy a darle lectura en dos versiones, Biblia de las Américas y Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice la palabra. Primeramente, Biblia de las Américas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Qué imagen evoca tu mente cuando se establece un mandato de poner sobre el corazón una información? ¿Qué imagen evoca? Se evoca la imagen del amor, de la importancia, de la preeminencia, de aquello que es superior, de aquello que tiene relevancia, de aquello que es insustituible, aquello que no puede dejar de existir, porque está sobre el corazón. Y entendemos que el corazón, de acuerdo a la palabra de Dios, en el griego lev significa el asiento de las emociones, el asiento de la mente, la inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, cuando Dios dice que establezcamos sobre el corazón algo, significa que ese algo tiene una relevancia y una preeminencia extraordinaria, por encima de valor. Eso significa. Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Ahí, sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, el mismo versículo, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate cómo dice, cómo versa. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Te das cuenta? Debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que yo te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es un proceso, hermano, que involucra la repetición. La repetición, hermano, es una de las bases del aprendizaje. Es una de las bases de la enseñanza. Pero, ¿la repetición de qué? ¿Perdón? No, fue allá afuera. Pensé que me estaban contestando ustedes, hermanos, perdón. ¿La repetición de qué? De la palabra del Señor. Sabía que lo sabía. La instrucción, la enseñanza se da en la base de la repetición, pero en nuestro caso como hijos de Dios, la repetición continua, constante, frecuente, pertinente de la palabra de Dios. Una palabra
Una palabra, hermanos, que se supone que nosotros debemos de conocer. Pero no solamente la letra, sino las implicaciones de la palabra del Señor. Entonces, aquí tenemos un desafío. Un desafío. Para nosotros como padres, estamos llamados a conocer la palabra del Señor. Es el principio del conocimiento que deriva el desafío del conocimiento. Nuestro desafío es conocer la palabra de Dios. No todo el mundo tiene este principio. No todo el mundo tiene este conocimiento. Pero no solamente eso, también implica un desafío de coherencia. Porque efectivamente podemos saber intelectivamente, cerebralmente las palabras de Dios, pero no vivirlas. No vivirlas, no llevarlas a efecto. Por eso el pasaje dice claramente, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la misma palabra en la siguiente versión dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Es decir, antes de enseñar la palabra la tienes que vivir. Antes de transmitirla tiene que ser una realidad establecida como elemento primordial, relevante, preeminente en tu corazón, y por lo tanto esto exige un cumplimiento solemne de vivirla, de esforzarte, de encaminarte, de autodisciplinarte, de autoajustarte, de nivelarte, de alinearte, de balancearte, de evaluarte constantemente. Si tu forma de vida es coherente a la palabra de Dios, a la palabra del Señor, para que entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz en el corazón de tus hijos. O sea, tú tienes que vivir lo que les vas a decir y a repetir a tus hijos. Tienes que vivir lo que les vas a decir y lo que les vas a repetir a tus hijos. Se ve el desafío, ¿no? ¿Sí identificamos esto? Hay un desafío entonces de conocer lo que Dios quiere, vivir lo que Dios quiere, para que podamos ser coherentes, haciendo lo que Dios quiere, que nosotros criemos a nuestros hijos con integridad, pero lamentablemente hay mucha falta de conocimiento bíblico en algunos padres. Hay mucho analfabetismo bíblico en la iglesia entre los padres cristianos y las razones, hermanos, son diversas. Hay quienes se justifican, no, es que hoy la vida es tan complicada, pastor, no hay tiempo, es compleja, tanta rapidez, tanta actividad, llena de compromisos. Sí, efectivamente. Podríamos atenuar la responsabilidad en ese sentido, pero no se puede porque la realidad también es que vivimos en una época de la historia en donde tenemos acceso a la mayor cantidad de recursos para nuestro estudio y compromiso escritural. Hoy en día tenemos libros con integridad escritos, libros honestos, de prácticamente todos los temas de la vida espiritual, de la vida familiar. Hay comentarios disponibles, pero lo más importante, tenemos la Biblia completa en todos los sentidos, accesible en traducciones, impresiones de la escritura en diversas modalidades, formas, traducciones con palabras más accesibles a nuestro elemento cultural. Tenemos literalmente audiobiblias, Biblias comparadas, traducciones de todo tipo, hermano, de la palabra de Dios. El punto es que nosotros le damos tiempo a lo que realmente nos interesa. Y a lo que no nos interesa, no le asignamos tiempo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Si nos gusta algo, un hobby, un deporte, si disfrutamos de una buena comida, si nos gusta estar con una persona, lo que sea que nos gusta hacer y entendamos que es importante para nosotros, siempre obtendremos tiempo necesario y suficiente para poderlo desarrollar. Eventualmente llamamos a una reunión de varones de discipulado y asisten 2 o 3, 4, y es que pastor, justamente, pastor, lunes en la noche, y sucede que a las 7 de la noche lunes es un horario complicado, difícil para venir a la congregación, usted entenderá, habrá otra alternativa, habrá otra dinámica, otra estrategia, pero echas a andar un balón, rodar un balón delante de los varones y de repente ves a 15 a 20, lunes a las 7 de la noche. Aunque el martes ya no se puedan mover. Le asignamos tiempo a las cosas que nos interesan. Lo que no nos interesa no tiene nuestro enfoque, nuestra atención, nuestra concentración, nuestro compromiso, y por lo tanto tampoco tiene nuestro tiempo. Pero en cuanto a esto, hermano,
nos quedamos cortos muchas veces nuestro compromiso. Hay mucho desconocimiento, no solamente de lo que la Biblia dice. La mayor carencia es que leemos la Biblia y la meditamos con tan poco nivel de compromiso que no sabemos lo que implica lo que leímos o lo que escuchamos, o lo que recibimos en la instrucción cristiana dentro del marco congregacional. Es tan frecuente que alguien te pregunta, oye, ¿qué tal estuvo la enseñanza? ¿Qué tal estuvo el servicio? Oh, estuvo muy bien. No, una palabra de mucha edificación. Ah, ok, ¿y qué se compartió? A ver, espérame. Vieras que no me acuerdo, pero estuvo poderoso. Pero sí estuvo bueno, o sea, fue muy edificante. ¿Edificante? ¿Cómo puede edificar algo que no permaneció en tu corazón? ¿Cómo puede edificar algo que literalmente transitó por tu mente y no tuvo cabida permanente? Algo que no fue interiorizado, algo que no fue procesado. Es como si tú te alimentas de una comida rica y además nutritiva y comienzas a masticarla y a degustar el sabor y dices, qué rico, pero en vez de tragarla para que entre el proceso digestivo y genere el proceso nutricional y de fortalecimiento del cuerpo, escupes el alimento. Degustas por un tiempo, pero no te alimenta, no te nutre, no produce crecimiento, no aporta al desarrollo. Y ese es un elemento triste dentro de la militancia cristiana en general. Hay una carencia de enfoque, de concentración, de atención, de compromiso con la palabra de Dios. Ya sea que la leas, ya sea que la recibas por vía de una exposición, una predicación, que vengas a la iglesia a dormirte. Es triste ver cuando padres, madres vienen a la congregación creyendo que el mejor lugar para echarse una siestecita es la silla de la congregación. ¿Qué implica esta porción bíblica en mi vida? Tendría que ser una pregunta constante. Eso que se está predicando, eso que estoy leyendo, ¿cómo afecta mi vida? ¿Qué área de mi vida involucra? ¿A qué me compromete? ¿Dónde tengo que hacer el ajuste? La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Se define a sí misma como una espada cortante de doble filo, hacia donde la muevas corta, que tiene el poder de llegar a la zona más interna, más intrínseca, a la zona más medular, más esencial del ser humano, y desde ese lugar genera cambios y genera transformaciones. Cuando te expones con diligencia, con compromiso, con seriedad, con solemnidad a la palabra de Dios, escrita o predicada. Verdades que tendrían que tener un efecto directo en áreas de nuestras vidas y no las aplicamos porque cuando las leemos no las meditamos o no leemos con interés, no leemos comprometidos, no involucramos el corazón y el intelecto y entonces no entendemos las implicaciones de la palabra de Dios. Y algo que eventualmente también se puede escuchar es cuando alguien emite algún comentario al pastor diciendo, pastor, ¿otra vez va a predicar de esto? Y la pregunta del pastor tendría que ser, ¿y ya lo vives? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí no es gravoso volverles a enseñar que las mismas cosas. Sabía que lo sabían, hermanos. Para mí no es gravoso, dice el apóstol Pablo, volver a enseñarles las mismas cosas las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque, hermano, hay una carencia en la capacidad de centralizar nuestra atención hacia lo que realmente tiene un valor significativo. El aprendizaje tiene que ser significativo, hermanos, y la palabra de Dios tiene la más grande de las significaciones. Ese es el primer problema entonces. Ante ese desafío, si vamos a criar en la disciplina e instrucción del Señor y no somos dedicados al estudio de la palabra y la reflexión, vamos a tener una carencia como padres evidente. Hay que hacer ajustes. Ahora tenemos que arrepentirnos de la dejadez, de la frialdad hacia las cosas de Dios. Tenemos que arrepentirnos de la dejadez en el estudio de la Biblia. Tenemos que hacer espacios donde haya que hacerlos, leer, estudiar, meditar algo más, cada vez más de lo que la Biblia tiene por decirnos. Ese desafío, hermanos, lo tenemos que enfrentar
y es el desafío del conocimiento. El otro desafío que deriva del otro principio, que es la coherencia, es el desafío de la hipocresía. Abunda la hipocresía paternal. Una gran cantidad de padres no viven lo que afirman creer. Tampoco viven lo que sus hijos leen en la Biblia o escuchan cuando vienen a la iglesia. Muchos no han entendido que ser padre o madre demanda, impone un sentido de urgencia en nuestra santificación. ¿Por qué, hermanos? Por el efecto que tiene mi pecado sobre mis hijos y la credibilidad del Evangelio en el que yo digo que creo, en el que yo les he dicho que creo. Hay una urgencia, una imposición, una demanda emergente de crecer en santificación como padres. Porque ¿qué es lo que hace un hijo con un papá que lo trae a la iglesia? El hijo oye lo que se dice en la iglesia, un estándar de vida, una forma de interacción, un trato mutuo, respetuoso, lleno de dignidad, de sentido, de valor, pero lo que el hijo ve del padre en la casa no es lo mismo. El padre en la casa no vive de la forma en la cual en la iglesia al hijo se le dice que tiene que desarrollarse la vida cristiana. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué creen que pasa en ese corazón hacia las cosas de Dios? Hermanos, nos convertimos en una piedra de tropiezo para que nuestros hijos confíen y crean en lo que nosotros les estamos diciendo. Un desafío de hipocresía, hermano. Si lo que digo a mi hijo que creo no me cambia a mí, ¿para qué lo traigo a la iglesia? Si yo vengo a la iglesia y no cambio, ¿para qué lo traigo a la iglesia? ¿A qué viene mi hijo? ¿A cumplir, a checar una tarjeta? ¿A darle paso a un rito religioso familiar? ¿Un rito frío, de carencia de compromiso, afectiva, emotiva hacia Dios? A eso traigo a mi hijo, a convertirlo en un religioso más. No, hermanos, porque Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere nuestros esfuerzos, Dios no necesita nuestros esfuerzos. Dios quiere corazones arrepentidos, vidas cambiadas, transformadas, entregadas, obedientes, que lo amen a Él. Pero hay mucha hipocresía. Cuando decimos que el ser papá o mamá impone un sentido de urgencia en nuestra santificación, mira, cuando tú eras soltero y tenías áreas de tu vida que no cambiaban todavía, es decir, eras una persona impaciente o materialista, agresiva, consumista o sexualmente impura porque consumías materiales moralmente inapropiados, o eras mentiroso, etcétera. Cuando tú eras soltero, esto te afectaba a ti únicamente y si acaso a un círculo muy limitado. La afectación era contenida. Pero cuando un papá y una mamá no se saben autogobernar, explotan con frecuencia ante sus hijos, mienten o son impacientes, agresivos, materialistas o inmorales, eso agrede la dignidad y el valor de nuestros hijos profundamente y ofende el testimonio del Señor porque se supone que estamos bajo la guía del Espíritu Santo frente a nuestros hijos. Entonces, la Biblia nos permite identificar este principio. Debemos de ser rápidos, prontos, expeditos en nuestro proceso de santificación. Porque de lo contrario, nuestros hijos van a sufrir el efecto de nuestros pecados. De nuestros pecados. Y el Evangelio va a ser desacreditado por nuestro testimonio frente a ellos. Y aquello de criar en la disciplina, instrucción del Señor, se fue a pique completamente. No funciona en un escenario de hipocresía. No funciona en un escenario de incoherencia. Cuando eso ocurre, cuando nuestros hijos se dan cuenta de que nuestro estándar es incoherente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir con nuestros hijos y decirle con integridad moral y con valentía: hijo, perdóname. No hice lo que corresponde. Esta reacción que tuve, esta palabra que emití, esta acción que ejercí, no corresponde al carácter de nuestro Dios. No es el ejemplo que yo debo de darte, perdóname. Le he perdido perdón a Dios y ahora te pido perdón a ti por mi incoherencia
y por mi hipocresía. Esto a su vez se presenta como un modelo vivencial, experiencial para nuestros hijos, de la forma en la cual ellos también pueden proceder a su arrepentimiento delante de Dios y a un cambio genuino en su conducta. Y entendemos que eso es un desafío grande porque nuestros hijos observan, nuestros hijos ven, perciben más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Creemos que los niños no se dan cuenta porque son niños. Y la capacidad de percepción de los niños es extraordinaria. Y su capacidad de retención también. Memoria, recuerdos que quedan alojados de forma indefinida en sus tiernos corazones, afectados y contaminados por nuestra hipocresía y por nuestra incoherencia. Desafío grande. Nuestros hijos se dan cuenta de cómo resolvemos los conflictos en la casa. Si realmente nuestra conducta tiene gracia, si nuestra conducta tiene verdad, o más bien prevalece el egoísmo y la irritación. Ellos se dan cuenta perfectamente bien si lo que nosotros valoramos más es el dinero o a las personas. Son los valores espirituales o los valores materiales. Si vivimos para el Señor o vivimos para este mundo, nuestros hijos lo saben perfectamente bien. Ellos se dan cuenta cuando las cosas terrenales se han convertido en nuestros ídolos. Ellos se dan cuenta, lo ven. Y entonces cuando vamos con el discurso de amen a Dios, conozcan al Señor, porque es lo más grande que hay en el universo, siendo el más glorioso de los mensajes, para ellos es un mensaje vacío. Son palabras vacías, es pura religiosidad, no les motiva, no lo desean, porque hay una inconsistencia que les intentamos vender. Drenamos el mensaje del Evangelio del corazón de nuestros hijos por nuestra hipocresía y nuestra incoherencia. En el 2018 se publicó un artículo en una revista de Estados Unidos, realizado por un instituto de investigaciones, y el resultado de esta investigación intentaba identificar el motivo por el que una persona se hace atea. Porque iba creciendo el porcentaje de ateísmo en la sociedad estadounidense. Y una porción de este estudio dice lo siguiente, cito a la letra, dice así: aunque las investigaciones esperaban encontrar que la mayoría de las personas se hicieron ateas porque crecieron fuera de un entorno religioso, lo que encontraron fue que muchos de los que se llamaban a sí mismos ateos se volvieron así, al menos en parte, como resultado de observar que sus padres no eran sinceros, hipócritas e infieles. O sea, estos investigadores establecieron una premisa de investigación. Ellos supusieron que el motivo del ateísmo eran hijos crecidos en el entorno de hogares no religiosos. Pero lo que los encuestados dijeron fue lo contrario. No, ellos dijeron que venían de un ambiente religioso pero hipócrita, un ambiente religioso pero infiel, inconsistente, incoherente. La incoherencia espiritual, la hipocresía cristiana, es el factor más detonante del ateísmo en el corazón de nuestros hijos. Cuando ponemos cargas espirituales y morales en sus espaldas, mismas que nosotros no somos capaces de tocar ni siquiera con un dedo, ¿cómo nuestros hijos pueden amar a un Dios así? ¿Cómo puedes tomar una flor delicada en tus manos y decirle a tu hijo, mira, esta flor es delicada, merece un trato digno, cuidadoso, la tienes que cultivar, cuidar, mientras ve cómo la destruyes con tus manos? Es un mensaje imposible de comprender, imposible de decodificar, de interiorizar. Drenamos, hermanos, el mensaje del Evangelio con nuestras incoherencias y nuestras hipocresías. Y por lo tanto es un desafío para nosotros. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Papás, mamás. ¿Cómo estás abonando a la masculinidad de tus hijos varones, papá? ¿Y cómo estás abonando a la seguridad y estabilidad emocional de tus hijas mujeres?
¿Cómo estás abonando a la honra que en el futuro tú esperas que tu hijo reciba de una mujer con un trato honroso a tus hijos, mamá? ¿Y cómo estás abonando a la feminidad de tus hijas? ¿Cómo estás utilizando los recursos? ¿Qué recursos estás utilizando? ¿Con qué diligencia los estás desarrollando? ¿Cuál es la fuente informativa de tu instrucción? ¿Hasta dónde realmente estamos comprometidos? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos impactado? ¿Para bien o para mal? ¿Cuánto le hemos quitado el sentido y significado al mensaje del Evangelio que predicamos en el hogar? ¿Cuánto nuestros hijos desean ser el tipo de cristiano que nosotros somos? ¿En cuántos de nuestros hijos la aspiración es ser el cristiano que mi padre es, la cristiana que mi madre es? Si vamos a criar en disciplina, instrucción del Señor, tiene que existir una dedicación nuestra, comprometida, en primer lugar, hermanos, al conocimiento de la palabra, a cultivar nuestra relación con el Señor y a ser coherentes en la forma en la que nosotros vivimos, reaccionamos, las cosas que valoramos y que apreciamos. Ese es el conjunto de enseñanzas que van a jugar un rol fundamental frente a la conciencia de nuestros hijos, si es que queremos que ellos acepten lo que nosotros les tenemos que decir y que enseñar. Si no, hermanos, tendremos poco poder de persuasión en sus mentes y en sus corazones. Criamos, disciplinamos, instruimos, pero en el Señor. ¿Cuánto lo estamos haciendo de esta manera? El llamado es para todos. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre. Queremos exaltar tu majestad. En esta mañana, tu iglesia se rinde en humillación delante de ti, reconociendo que somos tan limitados, tan imperfectos. Tan falladores. Señor, perdónanos y ayúdanos. Señor, sin ti estamos perdidos. Sin tu luz a nuestros pies, sin la lumbrera de tu palabra en nuestro caminar, Señor, vamos caminando al despeñadero. Pero no solamente eso, Señor, vamos conduciendo tras de nosotros a nuestros hijos al despeñadero, a la vaciedad, a la vida mundanal, a la vida material, buscando satisfacción en lo que no llena, cavando cisternas rotas que no contienen agua y por lo tanto no sacian la sed, buscando respuestas donde no las hay, mensajes gratificantes de corto plazo, transitorios, Señor, que pasan facturas más altas y más costosas. Padre, perdónanos y ayúdanos a ser como tú, a vivir como tú. Así como yo te he visto, Señor, y he querido seguir tus pasos, que mis hijos te vean a través de mí. Que seguirme a mí represente lo mismo que seguirte a ti, porque a eso fui llamado. Esa es la asignación que tú me has dado, Señor. Conducir a mis hijos a una relación personal contigo. Señor,
Perdónanos por nuestras insuficiencias, perdónanos por nuestras dilaciones, perdónanos por nuestra holganza, por nuestro desinterés, por justificarnos en la ausencia de tiempo, cuando el tiempo siempre existirá hacia aquello que nos interesa. La realidad es que ha habido desinterés. Hemos derivado a elementos transitorios y terrenales la atención de nuestros hijos, cuando la atención de ellos tendrá que estar en nosotros y la nuestra en ti, para que ellos un día puedan verte a ti. Hemos sentido a nuestros hijos como un agobio, como un estorbo, como una monserga, una lápida, algo difícil de sobrellevar, algo de lo que eventualmente quisiéramos deshacernos y despojarnos de ello rápidamente. No hay crianza sin vida. No hay crianza sin desgaste. No hay crianza sencilla. Es una labor de vida. Señor, perdónanos por nuestra hipocresía, por nuestra incoherencia, por nuestra falta de conocimiento mismo que no tendría por qué existir, porque somos tus hijos, porque has abierto ante nuestra conciencia, por tu Espíritu Santo, el valor de tu palabra, el mensaje, la esencia de tu enseñanza. Nos has mostrado quién eres. Nos has mostrado tu amor. No hay justificante para la ignorancia, para el analfabetismo espiritual. Señor, perdónanos por la falta de conocimiento y la hipocresía, y ayúdanos a criar en instrucción y en disciplina del Señor. Conducir a mis hijos a ti por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a pedir en ese mismo ¿Se cansaron de exaltar al Señor? ¿Seguimos? Cantemos. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias y a darte con todo mi ser. Dile una vez más. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré. Hoy vengo a darte gracias y a darte con todo mi ser. Dile, tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias con tu amor. Bendice alma mía, Señor.